Más presión de Estados Unidos a China por un acuerdo comercial de cara a la cumbre del G20. Implicancias del acuerdo entre Estados Unidos y México sobre comercio e inmigración. Tras 4 meses, gobierno en disputa de Venezuela reabre frontera con Colombia. Y los alcances de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento nicaragüense de mayoría oficialista. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump afirmó este lunes que podría imponer más aranceles a China si su homólogo Xi Jinping no acude a la reunión del G20. La cumbre prevista para fines de junio sería escenario para que ambos líderes discutan un acuerdo comercial. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia tiene más información. Bricio, el presidente Trump vuelve a apelar a los aranceles como una medida de presión, esta vez con China. ¿En qué contexto se dan estas declaraciones, Bricio? La amenaza de imponer aranceles sobre todos los productos importados de México desapareció el viernes gracias al acuerdo entre el gobierno mexicano y la administración Trump. Las autoridades mexicanas prometieron más esfuerzos de los ya hechos y prometidos para detener a los migrantes, como el envío de 5,000 tropas adicionales de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. Para muchos analistas, como James Carafano de The Heritage Foundation, el acuerdo tiene mucha importancia. Esto es ciertamente innovador. No sabemos si está cambiando el juego todavía o si ambas partes podrán cumplir con los compromisos que asumieron, pero sin duda esto es extremadamente importante. Para Carafano, México y Estados Unidos tienen que trabajar juntos para garantizar una mejor seguridad y más prosperidad. Sin embargo, en esta situación existe también un tercer actor. Pero luego está el Congreso de Estados Unidos, que no ha abordado el problema, ya sea cerrando lagunas legales o proporcionando los recursos que Estados Unidos necesita para asociarse con países extranjeros y asegurar nuestra frontera. El analista cree que la amenaza de los aranceles del 5% era muy real, por eso México se apresuró para enviar una delegación a Washington. Empero, Carafano no ve el aumento gradual de los aranceles como una posibilidad. No vi esa amenaza como realista y la vi como parte de una estrategia de negociación por parte de Estados Unidos. Aunque Trump sugirió que las relaciones volvieron a la normalidad, otros en su administración han dejado claro que el presidente se reserva el derecho de renovar sus amenazas arancelarias si considera que los esfuerzos de la Guardia Nacional de México no son satisfactorios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y lo que veíamos hace unos minutos es el informe que preparó nuestro compañero Jacopo Luzzi, en el que conversó con analistas respecto a este acuerdo que arribó Estados Unidos y México respecto a los aranceles. Ahora sí, vamos contigo, Bricio, porque queremos conocer más acerca de esta situación que se dio con el presidente Donald Trump, que nuevamente vuelve a apelar a la situación de los aranceles, pero esta vez con China. Queremos saber en qué contexto se dieron estas declaraciones del presidente Trump. Et là, il a été invité à témoigner devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Et c'est intéressant parce qu'il a commencé son témoignage en disant la dernière fois que je me suis présenté... Bricio, bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro compañero Bricio Segovia, quien está en la Casa Blanca, y tenemos temas muy importantes que discutir con él, sobre todo en lo que hace a este anuncio, a esta reiteración del presidente Donald Trump, a la imposición de aranceles, también en este caso a China. Ahora sí, vamos con nuestra siguiente información. Vamos a hablar acerca de lo que ocurre en México, porque el presidente de ese país, por supuesto, celebra como una victoria el hecho de que Estados Unidos no haya impuesto los aranceles. Y aunque los alcances del pacto no están del todo claros para algunos sectores, las autoridades celebran la no imposición de estos aranceles. Así que vamos hasta Ciudad de México, porque vía Skype nos acompaña Sara Pablo con más información. Sara, ¿cuáles son las últimas novedades desde el gobierno mexicano respecto a este acuerdo con Estados Unidos? Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se encuentra muy contento con este anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que por ahora no van a entrar en vigor estos aranceles, este acuerdo que se llegó finalmente con México. Hoy el canciller Marcelo Ebrard dio una amplia explicación sobre los alcances de este acuerdo y explicó justamente que si en 45 días México no logra reducir
el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Habrá una nueva ronda de negociaciones con el fin de analizar otras opciones, incluida la posibilidad de que México se convierta en un tercer país seguro. El canciller mexicano dio a conocer en este sentido que fueron conversaciones muy duras, conversaciones tensas y difíciles, porque de parte de los funcionarios de Estados Unidos se puso sobre la mesa un ultimátum sobre este tema, ya que sostienen que en los últimos tiempos, en los últimos días, prácticamente en este mes de mayo, pues se han incrementado de manera exponencial los flujos migratorios. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dicho que la intención del gobierno mexicano es, por supuesto, frenar estos flujos. Hay 45 días de plazo y dice que va a demostrar que sin el uso de la fuerza se podrán frenar estos flujos migratorios. Por lo pronto, hoy ya el presidente tuvo una reunión con su gabinete para ver de qué manera se van a cumplir todos estos compromisos, porque además también existe el compromiso del gobierno mexicano de tener aquí a los migrantes, ofrecerles educación, trabajo, salud. En tanto, esperan una resolución de asilo en Estados Unidos. Bueno, pues ellos tendrán las autoridades mexicanas que atenderlos y están trabajando desde ya con el gabinete para emprender y para agilizar la entrada de programas prioritarios, de proyectos sociales para cumplir este compromiso. Sara, muchas gracias por tu reporte desde Ciudad de México. Pasamos a una siguiente información porque esto que tiene que ver con lo que ocurre en Guatemala, donde más de 37.000 guatemaltecos fueron repatriados por vía aérea y terrestre desde Estados Unidos y México en lo que va del 2019. A pesar de ello, muchos guatemaltecos deciden emprender la peligrosa travesía a la frontera estadounidense. Lejos de disminuir, cada vez se incrementa el número de guatemaltecos que regresan con su sueño frustrado. Por lo menos 3 días a la semana regresan 3 vuelos repletos de migrantes, incluyendo mujeres y niños, lo que es cada vez más frecuente, según el director del Consejo Nacional de Atención al Migrante, Carlos Nares. Un factor muy interesante es que están viniendo cada vez más mujeres, también están viniendo menores y algo más lamentable, están utilizando menores de edad con la idea o el concepto erróneo de que por el hecho de que lleven menores de edad van a poder pasar más rápido y van a lograr quedarse en Estados Unidos. Y esto es totalmente falso. Las cifras de la Dirección General de Migración indican que hasta el 21 de mayo han regresado 22.584 personas vía aérea desde Estados Unidos, pero también hay reporte de 14.487 devueltos desde México vía terrestre. José Gregorio tenía 15 días de haber emprendido el viaje y fue detenido en Texas. Es originario de Quiché y habló con La Voz de América de los motivos para migrar. Allá hemos oído pues que siempre se gana un poquito más que aquí en Guatemala, porque aquí no hay nada, dinero. José califica el momento de su detención como trascendental. Uno tiene que decidirse la vida y la muerte, porque así cuando nos cae la mira, se tiene que escaparse uno, como tiene que defenderse. Pese a los peligros, muchos lo intentan más de una vez, aunque deben de pagar alrededor de $6,000 por cada viaje irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Más adelante, crítica situación de la salud en Venezuela y se reactiva paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Y el presidente Donald Trump volvió a apelar a los aranceles para ejercer mayor presión, pero esta vez con China. Desde la Casa Blanca se encuentra Bricio Segovia y queremos preguntarle acerca de estas declaraciones que dio el presidente Donald Trump el día de hoy. ¿En qué contexto se dan estas declaraciones de más presión sobre China con los aranceles? Hola Belén, bueno pues efectivamente se da con más presión porque el presidente vuelve a lanzar una amenaza, en este caso lo hacía anteriormente con México, ahora utiliza la misma retórica con China, alertando de que no va a tener otra opción más que aceptar un pacto comercial, porque si no los aranceles que va a recibir por parte de Washington acabarán afectando negativamente a la economía del gigante asiático. Donald Trump en el pasado amenazó con imponer aranceles a las exportaciones chinas por valor de 300.000 millones de dólares. Actualmente la cifra se encuentra en 200.000 millones de dólares y por lo tanto entendemos que el presidente se prepara a incrementar esos aranceles. Dijo además, en el caso de que el presidente chino Xi Jinping no acuda a la cumbre del G20, están citados a finales del mes, el 28 y 29 de junio, precisamente cuando ambos mandatarios tienen previsto encontrarse. Bricio, por otro lado, en lo que respecta a México, el presidente reiteró este lunes la imposición de aranceles aparentemente sobre pactos que se llegaron la semana pasada con México. ¿A qué se refiere el mandatario en relación a este tema? Pues Belén, hay totalmente una incertidumbre ante los pactos a los que se refiere el presidente Donald Trump. Anteriormente se refirió a que México ha alcanzado una vez este pacto migratorio, este acuerdo migratorio, y va a empezar a comprar más productos agrícolas a Estados Unidos. Sin embargo, desde México se ha desmentido que dentro de este acuerdo migratorio hubiera estipulado ningún tipo de acuerdo comercial. Por lo tanto, se mantiene esa duda. Lo que sí dijo ya en esta jornada el secretario de Estado Mike Pompeo es que Estados Unidos no va a destinar financiación, ayuda financiera a los países de Centroamérica en cuanto a la cuestión migratoria. Señaló además que más allá del apoyo logístico que se pueda dar desde Washington, no se prevé destinar ninguna cantidad, ninguna suma para esta finalidad y que esa responsabilidad depende de México y de los países afectados. Bricio, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a tu informe desde la Casa Blanca. A otra información, la inflación sigue creciendo a pasos acelerados en Venezuela. Un reciente informe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional señala que durante el mes de mayo la inflación trepó a 31,3%, mientras que la inflación acumulada en lo que va del 2019 se ubica en 905,6%. Vía Skype nos acompaña Carolina Alcalde con más información. Carolina, ¿cómo se refleja este nuevo incremento de la inflación en la vida de los venezolanos?
Saludos, Belén. Se refleja en el día a día de los ciudadanos venezolanos cada vez que van a los supermercados a comprar cualquier artículo, a una farmacia también. Hay que destacar que un venezolano común percibe un sueldo mínimo mensual de 40.000 bolívares, lo que se traduce en aproximadamente $6. Tan solo para adquirir la canasta básica alimentaria mensual, un ciudadano debe desembolsar aproximadamente $300. Por allí, pues se ve las dificultades que pueden tener los ciudadanos en líneas generales para poder alimentarse de forma balanceada y, por supuesto, los altos precios les impiden tener acceso a los bienes básicos. También hay que destacar que, de hecho, el día de hoy, representantes del sector salud protestaron precisamente por los bajos salarios que perciben y también por reivindicaciones laborales. Exigen también, además, al ministro de Salud que sean dotados de insumos y medicinas los distintos hospitales del país. Más detalles los tiene Álvaro Algarra en su informe. Transcurre 2019 y la crisis de los hospitales en Venezuela continúa acentuándose. Según la Federación de Médicos del país, son miles los pacientes que se ven afectados por la situación, razón por la cual un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Ministerio para la Salud para exigir al gobierno en disputa medicamentos e insumos para los centros hospitalarios. Por supuesto que sí se mueren los pacientes de Venezuela, porque no hay aire acondicionado, porque no hay rayos X en los hospitales, porque no hay tomografía en los hospitales, porque no hay comestible, comida en los hospitales para los pacientes. ¿Se había visto algo así en Venezuela, señora? Mira, yo tengo 59 años y jamás he visto tanta hambre en mi país, tanta falta de medicamentos. Jamás había visto el hospital universitario en ruinas como está. En ese contexto, trabajadores del sector de la salud denunciaron que aún no se ha visto en todos los hospitales la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja Internacional. Ni siquiera se sabe si es verdad que ha llegado, nadie sabe dónde está. No hay respuesta por parte de los usurpadores, señor. Y el gobierno usurpador se niega a dar estos recursos mientras está comprando, pagando millones de euros para compra de uniformes a los militares y de armamento que no se necesitan en un país de paz. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, informó sobre un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país y anunció que su administración también firmará un acuerdo con una empresa rusa para producir insulina en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Gran malestar generó en Nicaragua la aprobación de una ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a nicaragüenses involucrados en las violentas protestas. Analistas afirman que esta medida beneficiaría principalmente a grupos paramilitares. Hansel Vázquez hace unas horas salió de prisión, luego de permanecer encarcelado por 11 meses, tras ser condenado por el gobierno de Nicaragua por presuntamente cometer actos terroristas. Vázquez forma parte de los primeros 50 opositores liberados, luego que entró en vigencia la ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a más de 800 reos que fueron arrestados en el marco del conflicto social del país. Es una libertad condicionada completamente, es una libertad donde no puedo hacer uso de mis derechos constitucionales, donde no puedo hacer uso de mis derechos internacionales a la libre circulación, libre expresión, libre pensamiento, libre reunión, libre manifestación cívica y pacífica. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, y ahora crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, asegura que la amnistía, más que cancelar los procesos judiciales de los opositores, pretende anular los crímenes que, según él, cometieron oficiales de la policía y paramilitares afines al gobierno. Porque la amnistía borra todo, pues. Borra no solo la pena, sino la comisión del delito. Guálmaro Gutiérrez, diputado oficialista, aseguró a La Voz de América que esta ley pretende restablecer la paz en el país. Nosotros somos del criterio de que esta ley genera condiciones suficientes como para que la paz social vuelva a este país. Mientras tanto, funcionarios de Estados Unidos y eurodiputados advierten al gobierno de Nicaragua que si no cumple las exigencias de la ciudadanía, como el esclarecimiento de los crímenes y reformas electorales, aplicarán más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega.
Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Vamos a la pausa y a la vuelta continuamos con más información en El Mundo al Día. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Sexta semana de juicio a Keith Rainieri, líder de NXIVM, quien está procesado por el presunto maltrato sistemático a mujeres. Durante esta nueva semana, el jurado sigue escuchando el testimonio de testigos claves sobre los detalles del funcionamiento de la organización. Decenas de objeciones ha tenido la Fiscalía ante el interrogatorio que la defensa hace a la víctima, la testigo que se ha sentado en el estrado, Nicole. Ella precisamente ha narrado cómo esta relación abusiva a la que fue sometida comenzó a tratar de llevarla de una forma más tranquila debido a que sentía que era un matrimonio arreglado del cual no podría salir. Es por eso que ante una pregunta de la defensa, ella confirmó que efectivamente en una ocasión le había pedido al acusado que sostuvieran relaciones sexuales, pero la defensa, tratando de demostrar otros elementos y que se trataba de una relación consentida y no abusiva, precisamente ha sacado a colación unas conversaciones vía Telegram que habrían sostenido entre los dos, en los que ella no solamente le pide que sostenga relaciones sexuales, sino además es específica de lo que quisiera que pasara. Pero dichas conversaciones no han sido revisadas por la Fiscalía ni por el FBI. Pese a que no han sido mostradas como una prueba, sí han sido utilizadas para recordarle algo a la testigo y así poder obtener cierta información. Pero el juez, muy molesto antes de retirarnos de la sala para el receso de almuerzo, hizo mucho énfasis en que para utilizar algún elemento, esta información debía ser revelada, cuál era su fuente, se debía conocer si era auténtica y por lo mismo sugirió a la defensa que trajera un experto hasta la corte para certificar el contenido de dichas conversaciones, digamos, para garantizar que es original. La defensa se queda sin elementos después de que el juez hace un fuerte llamado de atención. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En instantes, habilitan nueva exhibición de fósiles y las iniciativas para bloquear las molestas llamadas robot.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Más de 1 millón de personas en todo el mundo son diagnosticadas con infecciones de transmisión sexual todos los días, según la Organización Mundial de la Salud. La OMS informó que hubo más de 376 millones de nuevos casos de estas enfermedades entre personas de 15 y 49 años de edad en 2016. Más de 700 fósiles de dinosaurios, plantas e insectos se exhiben en una muestra recientemente habilitada en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington. Fue un mal día hace 70 millones de años para este Triceratops. Sus restos se muestran debajo de un esqueleto fosilizado de Tyrannosaurus rex, que se presenta como si todavía estuviera vivo y listo para la cena. Ahora sabemos que los dinosaurios son animales muy animados, crecían rápidamente y sabemos que las aves descendieron de los dinosaurios. Muchos de los dinosaurios que se ven en un museo no vivieron juntos necesariamente. Cada especie duró 1 millón de años aproximadamente, luego otra especie y otra especie. Tantos ecosistemas de dinosaurios diferentes en el mundo, al igual que hay muchos ecosistemas diferentes en el mundo de hoy. La nueva exposición Deep Time se basa en la vida antigua en la Tierra y su clima. Los científicos dicen que hace 66 millones de años el impacto de un enorme asteroide modificó el ambiente tanto que los dinosaurios y la mayoría de las otras formas de vida no pudieron sobrevivir. Pero hoy en día, la exposición señala que los seres humanos son los culpables de causar problemas ambientales devastadores. Creo que realmente podemos cambiar el mundo con esta exposición y sé que suena idealista, pero creo que podemos. Lo que realmente me gustaría es ver a las personas conectarse a esta historia con el impacto que estamos teniendo en el planeta y para realmente despertarnos y ver nuestro impacto y comenzar a tomar decisiones inteligentes. Henry Llanos, Voz de América. Suceden en cualquier momento y de manera indeseada. Se trata de las llamadas robots. Ahora las autoridades federales permitirán a las empresas de telefonía de Estados Unidos bloquear estas molestas llamadas bajo ciertos requisitos. Recibir una llamada de número desconocido en Estados Unidos es muy común, sobre todo con indicaciones que provienen desde lugares distantes. Lo más seguro es que se trate de una llamada automática. Hackers y compañías privadas usan para llamarnos a ciertas horas del día. Pueden llamar hasta 300 personas a la misma vez, con unos diferentes algoritmos que ellos tienen. Pueden escoger locaciones y ciudades al cual pueden llamarnos. Esta herramienta de mercadeo se ha convertido en un dolor de cabeza por la insistencia con la que se realizan, tanto que la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó el bloqueo de estos servicios por parte de operadoras de telefonía celular. Estamos recibiendo 30 billones de llamadas de
de robocalls al año en los Estados Unidos. Se dice que para el próximo año, para el 2020, más de 55% de las llamadas que se hagan dentro de los Estados Unidos van a ser robocalls. Juan Patrón, experto en comercio digital, nos explicó que para que las empresas que realizan estas llamadas tengan acceso a los números de los usuarios, deben pedir autorización. De hecho, advierte sobre posibles fraudes. Estas llamadas se usan a veces para pedir nuestra identificación como nuestro Social Security, nuestras tarjetas de crédito, para personas que no conocen mucho sobre la situación y usar esas para hacer compras. El experto recomienda aplicaciones gratuitas para bloquear este tipo de llamadas o también puede hacerlo con la configuración de su teléfono celular. José Pernalete, Voz de América, Miami. Los perros Pungsan están considerados como los canes nacionales de Corea del Norte. Son principalmente cazadores y provienen de una lejana provincia coreana llamada anteriormente Pungsan, lo que explica el nombre de la raza. Recientemente tuvo lugar una competencia en la que criadores y propietarios llevaron a sus canes para una demostración. Les dejamos con parte de la competencia. Les informó Belén Mora. Más presión de Estados